Hola maestra, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Kevin Manuel Ramírez Silva y este es mi video a presentación de las fichas de trabajo que hemos estado elaborando durante este último mes y que servirán para redactar el proyecto de investigación que hemos estado elaborando en el semestre. Mis fichas mayormente van a ir dirigidas al capítulo 4, que se basa en dar a conocer a los lectores las estrategias que se ocupan para mejorar la lectura, los proyectos que ha estado llevando a cabo el gobierno para incentivar la lectura en adolescentes y la relación que existe entre lector y lectura y los beneficios que esto conlleva. A continuación mostraré mis fichas y lo que tuve que hacer para mi investigación y en qué se basan mis fichas y qué información contienen mis fichas. Como anteriormente dije, mis fichas están con información sobre el capítulo 4. La verdad es que se me dificultó un poco el encontrar información sobre mis subtemas, ya que no es algo que sea tan común que sea investigado, el cómo el lector se interviene y tiene alguna relación muy cercana con el texto o con la lectura que está realizando. El, el tratar de buscar información confiable y que a la vez esté refutada en investigaciones se me hizo bastante difícil, porque ni siquiera en los portales del gobierno de aquí de México hay información sobre esto. Solamente nos dan datos y encuestas y estadísticas, pero no hay como esa conexión con los libros. Entonces, finalmente lo pude lograr. Obtuve alguna información bastante confiable y que siento que me servirá para así redactar mis propias cuartillas y tener una base sólida donde me pueda apoyar con lo que sigue en nuestro proyecto. Investigué sobre los clubes de lectura virtuales, sobre qué retos hay en nuestra sociedad con la llegada de la era del internet, por qué también investigué sobre el por qué los adolescentes tienen que ser incentivados de manera correcta, ya sea por un profesor o por un padre, hacia la literatura. También hice énfasis sobre el cómo se puede ayudar a mejorar la lectura con 5 pasos que son primordiales para hacer una prelectura y así comprender y tener una comprensión lectora buena. La importancia sobre la comprensión lectora, ya que en mi búsqueda sobre la introducción o cómo saber que los alumnos de verdad están aprendiendo o están entendiendo lo que leen, vi que es muy importante comprender el por qué debemos de saber qué te estamos leyendo. También investigué algunas estrategias para fomentar la lectura, que son teorías o propuestas que se basan en mantener una relación sustantiva y nada arbitraria con la lectura, que es lo que anteriormente dije que es nuestro mayor problema como mexicanos, que no tenemos la educación para saber diferenciar la lectura voluntaria y la lectura académica.
algunas estrategias que se pueden utilizar durante, después y antes de la lectura, la promoción y qué ha hecho el gobierno de México para nosotros, y que nosotros sepamos que la lectura es bastante importante. Hay algunos proyectos, hay algunas propuestas que da el gobierno, pero desgraciadamente lo malo de estos proyectos es de que te incentivan al principio, pero no te enseñan a cómo mantener una lectura constante. Te enseñan a leer, te enseñan a que vamos a hacer esto una sola vez, una a la semana, para cumplir lo mínimo. Tienes que hacer esto para hacer lo mínimo. Ok, está bien, lo hago, pero estos proyectos fallan en darnos un seguimiento sobre la lectura, en que de verdad nos interesamos sobre lo que leemos y sobre lo que vamos a leer y lo que vamos a aprender leyendo. Con este trabajo he podido abrir abrir mi criterio y abrirme yo hacia la lectura, porque yo también he estado lo que llevo de mi vida muy sujeto a que la lectura para qué sirve, que la lectura no me sirve para nada, que la lectura es aburrida. Y haciendo este proyecto me he dado cuenta que de verdad es una gran ayuda es la lectura, y que ojalá en algún futuro México pueda ser algún país lector, donde más del 90% de los mexicanos leamos al menos 4 libros al año. Con esto me despido, sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maritza Jacqueline Hernández. Las fichas que yo hice son del capítulo 1, que son características de una juventud no lectora, entre otras fichas. Lo más importante que sustraje de la información que recabé fue que el concepto de juventud forma parte de las significaciones que están establecidas en cada marco institucional. También recabé que la falta de interés en los jóvenes se debe a que no lo hacen por voluntad propia, sino por obligación de parte de sus padres o de la escuela, por lo que no se interesan, ya que no es de su gusto, y debido a eso piensan que todos los libros son igual, por lo que nos podemos percatar que poco a poco se va perdiendo el significado de la lectura, que es tener nuevos conocimientos, ampliar nuestro vocabulario y descubrir nuevos mundos en cada lectura. La falta de leer se ve reflejada en el poco vocabulario que tenemos, en la comprensión lectora, es decir, que no entendemos del todo lo que nos quiere decir un libro, porque nuestro vocabulario es escaso, se concentra en la decodificación de las letras y las palabras que no ponen atención en lo que quieren decir, en lo que quiere decir el libro. Otra cuestión son los distractores, los cuales existen dos tipos, los físicos y psicológicos. Estos primeros se relacionan con el ambiente, es decir, la tele, la música, etc., mientras que los psicológicos se relacionan generalmente en problemas socioafectivos. Cualesquiera de los dos afecta al momento de leer, debido a que no nos concentramos y por consiguiente no comprendemos la lectura. Un factor de la falta de lectura es que algunos libros son caros, ya que hay poco consumo de estos, por lo que son caros, pero eso no quita que hay otros medios como son las bibliotecas o libros digitales. Sin embargo, estos últimos no son recomendables debido a que nos distrae con la tensión de querer entrar a las redes sociales. Un factor importante para tener el hábito de leer es la familia y la escuela, ya que si la familia ya tuviera el hábito, sería más fácil adentrarse al mundo lector. Los beneficios que nos brinda esta es tener una opinión y distinguir lo verdadero y falso, debido a tener pocos conocimientos, no podemos distinguir entre lo verdadero y falso. También nos ayudará a tener un mejor rendimiento en la escuela.
Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gerardo Moya Francisco y realicé fichas para algunos de los subtemas de los capítulos 2, 3 y 5. Podemos definir la lectura como un proceso mediante el cual una persona es capaz de crear una interpretación o un texto escrito por otra persona con el propósito de dar a conocer un mensaje. La lectura es una habilidad la cual nunca se puede dejar de aprender, ya que constantemente se necesita de su perfeccionamiento. Además de que a lo largo de nuestra vida continuamos conociendo nuevos conceptos, los cuales agregan más significados a situaciones de nuestro día a día o ámbito laboral. Esto como consecuencia genera mejores formas de comunicación, permitiendo a una persona expresarse más clara y fluidamente. Todo esto se puede lograr siempre y cuando una persona tenga un hábito y gusto por la lectura. Una persona analfabeta es aquella que cumple con las características de tener 15 años o más y no saber leer ni escribir. Esto quiere decir que es incapaz de mantener comunicación escrita con otras personas, al no saber leer los textos ni interpretar el propósito de su mensaje, además de ser incapaz de redactar un texto para dar a conocer un mensaje. Dentro de la población mexicana, el problema del analfabetismo se ve frecuentemente marcado en los grupos de la población marginados, que cuentan con menor accesibilidad a los servicios básicos. El saber leer sirve como un igualador social, ya que la mayor parte de nuestros conocimientos los podemos adquirir mediante la lectura de diversos textos. Esto es de ayuda en la formación académica de las personas y para mantenernos informados sobre todo lo que acontece en nuestro entorno o todo lo que es de nuestro interés. Durante la delimitación temporal en la que decidimos centrar nuestra investigación, han existido diversas campañas que fomentan la lectura en la Ciudad de México. Muchas de ellas por parte del gobierno, como las ferias del libro, en las que se venden diferentes tipos de textos a bajos precios para incentivar a que todas las personas con diferentes tipos de gusto los compren. O bibliotecas públicas, en las que se pueden pedir libros prestados para después de un tiempo devolverlos. Otras de las campañas que han existido son por parte de organizaciones independientes, las cuales, a partir de estrategias similares, tienen el mismo propósito que las campañas del gobierno: estimular la lectura, especialmente a los jóvenes, para crear un hábito en ellos. No se puede tener como excusa la falta de material para no tener el hábito de la lectura, ya que para 2017 solamente en la Ciudad de México existían alrededor de 409 bibliotecas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Uriel Cisneros Laguna. Actualmente soy estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. El día de hoy les voy a presentar las fichas que realicé con mi equipo. El total de fichas que realizamos juntos fue un total de 200. Cada uno lo repartimos dependiendo los subtemas. Por ejemplo, a mí me tocaron 5 subtemas, de los cuales hice aproximadamente 6 fichas de cada subtema. Y bueno, les voy a platicar los 5 subtemas que me tocaron y voy a hablar un poquito de ello. El primero se llama conocimiento de tus gustos. El segundo se llama sus efectos negativos en el ámbito de la lectura. El tercero se llama pensamiento crítico. El cuarto se llama el hábito de leer. Es considerado una fuente de alimento hacia un futuro exitoso. Y tipos de lectura. Bueno, como podrán ver, en estos subtemas, nuestro tema principal es, lo nombramos, ¿qué caracteriza a una juventud no lectora? Y bueno, este es nuestro tema en el cual nosotros desarrollamos nuestro proyecto para que pues podamos entender un poco de por qué el hábito de la lectura se ha perdido en los diversos tiempos. Y bueno, en cada subtema nosotros abordamos las importancias que nosotros consideramos a presentarnos con un libro, como problemas, gustos en videojuegos y distracciones. También
presentamos consecuencias, factores que implican el por qué no lees, el por qué no te interesa la lectura, y nos basamos en una edad aproximada de 15, 14 a 17 años, donde debe de ser, debe de ser importante en todo momento, pero creo que estas edades se van, nos importó más porque vas desarrollando un pensamiento más crítico, algo más como podría decirse, para tu vida adulta. Entonces nos basamos en estas edades por estas razones. Y bueno, a continuación les voy a mostrar las fichas que yo realicé para que las contemos y veamos cuántas al final fue las que hice. Bueno, aquí están las fichas que les comento y vamos a empezar a contarlas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, 31, 32, 33, 34 y esta última que es la 35. Esta es algo que me ha inspirado más porque me gusta lo que nos comenta y al último yo lo plasmé con mis ideas. Bueno, esto dice: la lectura es seguramente la mejor manera de obtener conocimiento. Esta la convierte en una de las habilidades más útiles que puede adquirir una persona. Es por eso que para muchos el libro es la mayor y más importante invención hecha hasta ahora por los humanos, ya que tiene la capacidad de hacer perdurar para siempre las ideas de las personas. De hecho, todo desarrollo tecnológico y científico inicia a partir de un documento escrito. Incluso los movimientos sociales y acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad nacieron y se fundamentaron sobre una idea que después fue plasmada en un escrito. Y bueno, esta fue mi última ficha. En total fueron 35, como podrán ver. Entonces, de lo que más puedo rescatar es de la importancia de que nosotros tenemos que tener al momento de leer. No solo leer por leer, sino saber que lo que estamos aprendiendo lo vamos a utilizar en un futuro y también vamos a tener conciencia en que el hábito de la lectura nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a pensar sobre qué pasa en nuestra actualidad o lo que ha pasado. También nos va a ayudar en problemas como el resolver algún acertijo, alguna problemática en la que te encuentres. Y bueno, creo que la llave de nuestra vida está en la lectura, para que nosotros podamos seguir avanzando, no nos quedemos en donde estemos y podamos seguir aprendiendo. Y sobre todo en nuestra edad, a jóvenes, a niños, que de verdad estamos perdiendo ese hábito por la llegada de la tecnología y demás cosas como juegos, distracciones y pues otro tipo de cosas que a lo mejor no nos nutren, y pero lo hacemos por gusto. Entonces este tipo de cosas las debemos de volver a fomentar para que crezcamos con más ideas, con más fundamentos y podamos ser yo creo que un mejor futuro en nuestros próximos días.
Bueno, esto es todo por mí y gracias. Hola, mi nombre es Sofía Paz Olivares y para este proyecto he investigado los siguientes temas: nivel de comprensión lectora, beneficios a nivel cognitivo, cómo funciona el cerebro durante la lectura, falacias, educación pública y estrategias de lectura. Beneficios a nivel cognitivo. Se sabe que leer es un placer para muchos, pero además la lectura es una buena herramienta para cultivarnos como ser humanos, porque trae múltiples beneficios y estos beneficios no solamente se dan únicamente a nivel cerebral, sino a nivel personal, como podría ser desarrollarse bien con otras personas, que serían las relaciones interpersonales. También sirve para entender el mundo, el entorno y las personas que nos rodean. Los beneficios son numerosos y principalmente sirven para tener una buena relación con nosotros mismos, ya que estimulan la actividad cognitiva, fortalece las conexiones neuronales, lo que produce mayor capacidad intelectual. Bueno, este hábito debe ser placentero y no se debería ver como una obligación o tarea. Si es así, tanto el tutor como el lector están fallando en algo. Los beneficios pueden ser como aumenta la agilidad mental, consiste en la concentración. ¿Qué quiere decir? Que las personas que leen suelen a concentrarse más en lo que hacen. Las conexiones neuronales mejoran, previene el deterioro cognitivo, además mejora las funciones cerebrales, ayuda a desestresarse, ya que esto suele pasar en la mayoría de las personas y cuando uno lee se desestresa y la salud mejora. Se desarrolla la intuición, sobre todo en los lectores del género de ficción, ya que al tener una empatía con las otras personas, mejoran la comprensión de diferentes situaciones de su vida diaria, desarrolla la creatividad y estimula la creatividad cognitivo, mejora el léxico y ayuda a problemas neurodegenerativas. ¿Cómo funciona el cerebro durante la lectura? Bien, leer es un hábito que es difícil de adquirir en la edad adulta y por eso es importante orientar a aquellos jóvenes que se pongan en práctica la lectura. En ocasiones, si esto no se hace en temprana edad, la práctica pues suelen lamentarse después los papás, ya que hacen expresiones como mi hijo no le gusta leer o expresiones positivas como desde que empezó a tener el hábito de la lectura, su vida mejoró. O cuando se comienza a leer un libro se puede llegar a sentir las emociones de los personajes. La neurociencia muestra firmemente que las expresiones de este tipo tienen origen en la base cerebral, ya que las investigaciones demuestran que los diferentes niveles en los que se expresa la actividad lectora muestran que por leer puede ser que activen ciertas córtex del cerebro, ya que esto lleva a una experiencia única para el lector. Bien, un estudio en el año del 2016 demostró que las palabras asociadas con olores activaban el córtex olfativo, como puede ser la taza olía a café, entonces en ese momento se activa el córtex olfativo primario. Y palabras relacionadas a la experiencia sensorial activaban el córtex sensorial, como por ejemplo las acciones realizadas al movimiento activaban este córtex motor. Pero la zona concreta del córtex que corresponde a la lectura depende del tipo de movimiento que se lleva a cabo. Un ejemplo sería, si el diálogo de un cuento dice que la persona se movió, entonces automáticamente el cerebro intuye que es una orden para hacerla. Y bueno, la lectura va de la mano con la neuroplasticidad y del movimiento de arquitectura neuronal, así como la neuroplasticidad sináptica. Bien, para tener un buen funcionamiento del cerebro es importante saber que existen 3 tipos de lectura dependiendo del propósito de cada lectura. Bueno, el primero sería lectura recreativa y se lleva a cabo en tiempos libres con el fin de entretenerse, distraerse o recrearse personalmente. El segundo sería la lectura informática. El lector persigue un objetivo en concreto para saber lo que
lo que quiere saber para llevarlo a práctica día a día. La lectura de estudio pues se lleva a cabo para dominar un tema en concreto y parte de un texto en especial para comprender e interpretar la información correctamente. Bueno, las falacias. Una falacia corresponde al razonamiento incorrecto de una salvedad. Esto quiere decir que psicológicamente es persuasivo y es correcto. Y la explicación es del por qué. Eso quiere decir que es persuasivo. Con esto se quiere decir que cuando una persona busca, en algunos casos, una función expresiva para provocar actitudes que probablemente inclinen a la aceptación en lugar de brindar razones. La persuasión se finca en mover afectos, deseos insatisfechos, identificaciones inexplicables, entre otros, a través del discurso. Bueno, el argumento es parte de las falacias y un argumento se compone de una opinión y su justificación para que aquellos que apoyen este argumento se vean para que defiendan un cúmulo de ideas. Por ejemplo, una falacia es mi tío ya no cree en el amor porque tuvo una decepción amorosa. Pero ¿qué pasa? Después conoce a una chica y se enamora. Entonces, eso sería una falacia porque dijo... Bueno, después se enamora de la chica y nuevamente cree en el amor. Entonces, eso fue una falacia. Al principio decía que no creía en el amor y después de un tiempo dice que sí. La educación pública en México, de acuerdo a la lectura, el problema del uso de los libros es importante ya que los libros tienen contenido innovador y actual. El integrar la lectura en la educación de los jóvenes no ha sido incorporado totalmente, ya que el tener los recursos para llevar a cabo esta práctica no quiere decir que esto vaya a ser incorporado en la cultura escolar. Los estudiantes leen por medios digitales o por textos impresos. También al pertenecer a una escuela o materias donde se utilizan los medios digitales, disminuye el uso de textos impresos. Así pasa con el estudiante que utiliza textos digitales. Por ejemplo, en la escuela es importante tener una biblioteca del aula para que los alumnos que con relación a esto, la CONALITEC es el organismo que se encarga de repartir los libros de textos requeridos para los estudiantes inscritos en la SEP. Esta institución se encarga de distribuir de manera paulatina cada año escolar para que los materiales sean usados para lo que están destinados. Bueno, finalmente compartir una cita que me pareció importante y interesante. Si hablamos de aprendizaje, los profesores se parecen un poco a los jardineros. Igual que estos, los profesores pueden sembrar semillas en la mente del alumno, nutrirla y sustentar en ellas ideas buenas y hechos importantes, así como arrancar las malas hierbas de los errores y malentendidos. Hola, mi nombre es Jesús Arturo Arroyo Ortega y voy a estar explicando y mostrando algunas de las fichas que elaboré junto a mi equipo para este trabajo de investigación. Bueno, una vez ya mostradas mis fichas, voy a explicar las fichas y también a decir lo que entendí, lo que aprendí de este tema y trabajo de investigación. Bueno, en este capítulo 3 nos referimos a las características que pueden presentar estas sociedades que no tienen el hábito de la lectura presente. Un punto de este capítulo es la sumativa de la democracia con respecto al hábito de la lectura en una sociedad contemporánea.
Bueno, las sociedades contemporáneas tienen la característica de ser democratizadas. Por ello decimos que es una sumativa para la democracia de dicha sociedad. Cuando nosotros leemos, adquirimos un panorama mucho más amplio de las cosas. De hecho, hay una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que me gusta usar, que es no es para saber más, sino ignorar menos. Bueno, esto hace la lectura, nos permite entender más lo que hay a nuestro alrededor, entender más temas o tener un conocimiento más amplio hasta de nosotros mismos gracias a la lectura. Bueno, cuando nosotros opinamos o queremos dar nuestra opinión sobre algo o ejercer nuestro voto, es importante que sepamos por qué lo estamos haciendo. O sea, es importante saber por qué sabemos lo que sabemos. Entonces, la lectura es de suma importancia para esto. Cuando una sociedad tiene individuos que gracias a la lectura adquieren la habilidad de comunicarse, de manera respetuosa, intercambiando ideas, eso genera un pensamiento crítico. Entonces, esto es el beneficio que tiene la lectura sobre esta sociedad. Y bueno, la democracia es de suma importancia y con ella podemos ejercer nuestro voto y hacernos escuchar. Otro de los puntos, otro de los temas que se mencionan en este capítulo es la relación de tener un hábito en la lectura o no tenerlo con el desempeño escolar. Como ya mencioné, la lectura te permite tener un panorama más amplio de las cosas que tú desees leer, ¿no? O sea, puedes tener un panorama muy amplio sobre diferentes temas gracias a la lectura. Entonces, ¿cómo afecta la lectura en cuanto a un desempeño académico? Bueno, la lectura nos permite poder estudiar de manera autodidacta. Entre más leemos, podemos adquirir la capacidad de comprender más. Entonces, al comprender más, es mucho más fácil guiarnos nosotros mismos en el desempeño educativo. Obviamente, los profesores son una parte fundamental de esto, pero si como iniciativa nosotros podemos leer temas más complejos que tengan que ver con la escuela o no, esto se verá reflejado. Mientras más leemos, como dije, tenemos esta capacidad de poder comprender más, y por decir, en materias como matemáticas, biología, química, física, en realidad en todas las materias podemos adquirir un conocimiento mucho más amplio gracias a la lectura, y más si proviene de nosotros mismos, si lo tomamos como iniciativa, si aparte de, no sé, la ayuda de un profesor, el tener un hábito propio es de suma importancia y se verá reflejado. Bueno, esas son prácticamente las ventajas y desventajas del hábito de la lectura. Son importantes, a mi parecer son muy importantes, y son muy interesantes saber que un acto tan simple como leer te puede dar capacidades para comunicarte, para ejercer la democracia de manera correcta, tener criterio propio. En el desempeño escolar también se pueden ver manifestadas estas capacidades con un aprendizaje de manera autodidacta. Cada vez podremos ir comprendiendo textos mucho más laboriosos, más complejos, y como sociedad la lectura siempre es importante, no importa la edad, pero creemos que entre más temprana sea o en esta etapa, y justamente más en la actualidad,
es importante que se le fomente un hábito de la lectura a los jóvenes. Y bueno, para concluir, si no tenemos el hábito de la lectura, como mencioné, tenemos esos beneficios si tenemos ese hábito, pero si no, tenemos todo lo contrario, que es una sociedad decadente, que no ejerce sus derechos, que no le interesa entender lo que le rodea y que incluso no puede ni siquiera comprender el contexto en el que está. Entonces es muy impresionante lo que la lectura puede hacer y bueno, desde mi punto de vista es importante leer, aunque a veces está mal fomentada el hábito de la lectura porque muchas veces lo vemos como algo malo o algo obligatorio, pero bueno, debería de ser más fundamentado como un interés hacia el aprender.